Todos nos enfrentamos a dilemas en la vida, dilemas en los que se nos plantea lecciones difíciles. Se trata de plantear a los alumnos algún dilema para que lo puedan discutir. Hay que animarles a plantearse el dilema desde diferentes puntos de vista. Un ejemplo de dilema sería: un equipo del que siempre has querido formar parte te ofrece la posibilidad de entrar en él, pero te pone una condición: que dejes a tu mejor amigo de siempre. ¿Qué harías? ¿Qué ventajas tienen los dilemas para nuestros alumnos? Les ayuda mucho a darse cuenta de que deben ser flexibles en sus pensamientos, para ver los problemas desde distintos puntos de vista y para tomar decisiones cuidadosamente valoradas. Lo mejor es que esos dilemas que le planteamos sean totalmente reales, porque la respuesta de los alumnos es más responsable y por lo tanto el aprendizaje es mayor. Por ese motivo, la Fundación Marcet constantemente va recopilando hechos reales alrededor del deporte que les pueda servir como planteamientos reales de dilemas. ¿Pensarías jugar infiltrado, Fernando, si eso en un momento dado te ayudara a saltar al terreno de juego? No lo sé, habría que valorar cómo está el tobillo, los riesgos que se corren si se tiene que pensar en una infiltración. Son cosas que se tienen que ver sobre la marcha. Fernando, ¿en Anfield se siente el miedo escénico para los equipos rivales? ¿Qué es eso? Tienen un poder impresionante. La cantidad de información que hay en una imagen recogida de un periódico o revista o de una obra de arte puede ayudarnos a pensar en el valor que lleva como mensaje. Nos puede ayudar a dar pie a una conversación interesante. ¿Qué ves? ¿Qué está ocurriendo en la imagen? ¿Quién crees que es la persona que ves y que puede representar? ¿Qué crees que siente esa persona y por qué? ¿Qué esperas que ocurra y por qué? Pueden ser imágenes fijas o fragmentos de vídeos. Son muy útiles para trabajar los valores a fondo. Podemos comenzar comentando las expresiones de los rostros humanos de la fotografía. Al mostrar la imagen a los alumnos, podemos pedirles que describan las emociones que puedan interpretarse y luego podemos transferirlo a la vida real o personal. Los periódicos e internet son fuentes muy interesantes para encontrar todo tipo de noticias que permiten introducir comentarios sobre los valores. En la Fundación Marcet, el equipo pedagógico va recopilando todas aquellas noticias que puedan ser útiles para este fin y se forma con ellas una base de datos útil para planificar y cubrir todos los contenidos de valores. ¿Son capaces los alumnos de detectar los problemas que se plantean en esos documentos? Hay que aprovechar todos los comentarios que realizan como estímulo para ir formándose una idea clara de lo que significa cada uno de los valores o contravalores que van surgiendo. Es importante que en estas discusiones quede claro que la vida real es muy compleja, que existen muchos puntos de vista, que hay que tener en cuenta y que es difícil definirse por una sola opción. Los dos objetivos claves al utilizar este tipo de estrategia es reconocimiento de la existencia de distintos puntos de vista por un lado, y el desarrollo de la confianza es uno mismo para asumir un punto de vista propio y razonado. Por ejemplo, las ofensas racistas a un jugador de fútbol en un estadio de Primera División Española. Tema: racismo. Preguntas claves: ¿por qué sucede? ¿Por qué está mal? ¿Qué se puede hacer con ello? Noticia: la persecución a los ciclistas que se dopan. Tema: el dopaje. Preguntas claves: ¿por qué se dopan los ciclistas? ¿Por qué está mal? ¿Cómo puede resolverse el problema? ¿Debería estar permitido? Es impresionante la fuerte motivación que los alumnos de Plan Marcet encuentran en estas técnicas para plantearse la bondad o maldad de las cosas y organizando su información para formarse criterios claros sobre los valores de la vida. Vale la pena aprovechar esos momentos en que el profesor y el reducido grupo de alumnos están juntos para formarse en valores.
pueden ser tan fructíferas como los dilemas a la hora de estimular la conversación y la discusión. Las preguntas pueden surgir a partir de una noticia que ha salido en el periódico o en la televisión, o simplemente preguntas abiertas programadas con carácter general que nos ayudarán a discutir un valor concreto. Estos pueden ser algunos ejemplos. ¿Qué es más importante, ser rico o ser feliz? ¿Qué es un ídolo? ¿Quiénes son tus ídolos? ¿Por qué? Una vez planteamos la siguiente pregunta. ¿Hay que dar un cachete alguna vez a un niño por travieso? Tras una discusión muy interesante, he aquí las ideas que surgieron. Lo único que consigues es enfurecerle y con eso olvida qué es lo que hizo mal. A mí me dieron un cachete una vez y ni siquiera puedo recordar qué es lo que hice para que me lo dieran. Hay castigos mejores que el cachete y consiguen mejor el objetivo. Por ejemplo, no dejarte jugar el partido. Puedes conseguir que el niño sea violento. Es mejor que te den un cachete a que te estén regañando todo el tiempo. Como podemos apreciar, las ideas que surgen de una pregunta abierta son muy interesantes y enriquecedoras. Las personas que han tenido una experiencia como jugadores o entrenadores de fútbol o de cualquier otro deporte son modelos muy importantes para aprovechar todo lo que llevan dentro. Los mensajes que pueden dar tienen mucha fuerza porque han llegado al objetivo que ellos sueñan. Han pasado ya muchos jugadores por la Fundación Marcet y todos han dejado un mensaje muy positivo y difícil de igualar sin su presencia. Es interesante el pedir a los alumnos que preparen por grupos o individualmente preguntas. Procurar que las preguntas sean abiertas. Por ejemplo, ¿cómo consigo llegar a ser futbolista profesional? ¿Qué consejos puede darnos para poder llegar a serlo? ¿Qué características debe tener un buen jugador? ¿Cómo afecta su carrera profesional a su vida? Traer invitados tiene muchas ventajas. Su especialización, su relación con otros jugadores profesionales de la época o de la actualidad o anteriores, contacto con los clubes por donde pasó, relación con la prensa deportiva, etc. Las posibilidades de que acudan jugadores de distintas especialidades o profesionales del mundo del deporte que ofrecen otros puntos de vista favorece el enriquecimiento y la profundización en los valores que se hablen en esa situación. Siempre lo hemos utilizado para transmitir valores, ya que en ellos se presentan historias cargadas de personajes dignas de ser ese modelo que necesitan los niños. Seleccionarlos adecuadamente posibilitará tener una herramienta de mucha calidad para educar en valores. Lo único que deben hacer los niños es ser capaces de transferir esos modelos que les presentamos a la vida real, a su propia vida, y por eso hemos de ayudarles formulando preguntas como estas. ¿Qué significa ese relato? ¿Qué hay de desconcertante o de interesante en esta historia? ¿Qué mensajes tienes para mí? ¿Cómo puede aplicarse a nuestra vida diaria? Imaginemos que trata sobre la honestidad y hemos planteado la siguiente historia. Deportista, Miroslav Klose. Destacar la honradez. En Alemania, los rivales le respetan, los árbitros le adoran, los compañeros se enorgullecen de tenerle a su lado y los aficionados del Werder Fardang de tenerle en sus filas. Todo ello desde que un domingo Klose resbaló dentro del área del Arminia Bielefeld. El árbitro señaló penalti y todo el estadio lo celebró a pesar de que la mayoría de los presentes sabían que era injusto. Klose, en vez de dirigirse al punto de los 11 metros, se levantó, se fue a hablar con el colegiado y le convenció de que había resbalado y que el defensor rival no lo había tocado. Ante el pasmo de todos, el colegiado cambió su decisión y señaló bote neutral. A partir de ese día, Klose unió a su fama de goleador eficaz la de buen tipo. Plan de discusión. ¿Qué significa ser honesto? Todo el mundo dice mentiras. ¿Hay alguien que sea completamente honesto? ¿Has dicho alguna vez una mentira? ¿Por qué? ¿Cómo te sentiste por ello? ¿Alguien te ha mentido alguna vez? Pon un ejemplo. ¿Por qué te mintieron?
por qué la gente dice mentiras. ¿Puedes saber si algo es mentira? ¿Es siempre correcto decir una mentira? ¿Qué es una mentira piadosa? ¿Puedes poner un ejemplo? ¿Hay clases de mentiras que sean peores que las demás? Pon ejemplos. ¿Hace falta coraje para decir la verdad algunas veces? Pon un ejemplo. Hay un dicho que dice que la honestidad es la mejor política. ¿Qué significa? ¿Crees que es cierto? ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que las discusiones están centradas en un valor para que ese valor pueda llevarnos a otros relacionados. La discusión es muy enriquecedora y debe estar bien moderada por el profesor para poder sacar conclusiones de todo esto. Especialmente en lo que se refiere a transferir esos valores discutidos a la vida real de forma personal. Para ello, aconsejamos lo siguiente: valorar y apreciar las aportaciones de los niños, mostrar paciencia y escuchar con seriedad y atención todo lo que dicen, desarrollar ideas y ayudarles con los temas difíciles, asegurarse que todos los alumnos respeten las normas de la discusión. También es importante disponer a los alumnos en forma de círculos, porque eso permite el poder verse la cara todos cuando intervienen. Además, todos se ponen en primera fila. Antes de empezar la discusión, será bueno recordar las normas previstas, sencillas y fáciles de aplicar, redactadas en positivo. Por ejemplo, pueden ser estas: escucha lo que dicen los demás. Sé amable con todos y ofrécele tu apoyo. Piensa antes de hablar o de hacer una pregunta. Sé educado y no te rías de lo que dicen los demás. Si alguien no quiere decir nada, no tiene por qué hacerlo. Es importante darle a los chicos tiempo para pensar, aunque sea unos segundos, pero está demostrado que cuando a los chicos se les permite pensar la pregunta, responden mejor. Hay que pedirles que piensen y hay que ir apuntando las ideas que salen junto con la persona que ha aportado dicha idea para reforzar el valor de su contribución. Hay que intentar evitar emitir juicios para respetar puntos de vista alternativos. Una actitud interesante es hacer de abogado del diablo. Tampoco está mal el hacer de vez en cuando una aportación personal que refuerce la discusión. En definitiva, los niños deben darse cuenta de que hay que hacer elecciones morales y que deben tener buenas razones para lo que piensan y dicen. No hay que olvidar que hay que sacar entre todos unas conclusiones. Existen muchas formas de enseñar valores en el deporte. Lo que está claro es que no se enseñan valores como se enseñan matemáticas o inglés. No se dan clases magistrales donde los chicos van recibiendo información de tal o cual valor. Los niños necesitan aprender a partir de ejemplos. Siempre hemos dicho que en el Plan Marcet para enseñar la técnica, los niños necesitan que se les dé un modelo correcto. En los valores pasa lo mismo. Hay que darles modelos para imitar. Este sería el primer punto de acción. Si les queremos enseñar a ser ordenados, tenemos que mostrárselo con ejemplos de la vida real y el primer ejemplo para el niño es su profesor. Si la imagen que le damos es la de un profesor que tiene bien organizada su clase, que cumple las rutinas establecidas, que siempre empieza y termina puntual, que tiene el material bien controlado y ordenado, entonces le estamos enseñando el valor del orden. Si el alumno ve que el entrenador guarda los petos de forma ordenada y se preocupa de echarlos a lavar, está consiguiendo sin palabras mucho más que 100 discursos sobre el orden. El segundo punto para enseñar valores es la discusión. Tener la oportunidad de hablar acerca de los problemas y de sus valores. Para ello, propondremos distintas técnicas y recursos que faciliten ese diálogo entre el profesor y el alumno. No cabe ninguna duda de que para conseguir lo que estamos planteando es necesario una gran sensibilidad por parte del profesor y tener muy claro los objetivos educativos que persigue. Como tercer paso, necesitamos de la motivación por parte del educador para que los alumnos pongan en práctica esos valores que han descubierto, porque es la forma de que los alumnos asuman de verdad y los transfieran en la propia vida. Tengamos en cuenta
que en la enseñanza una cosa no se sabe hasta que no se pone en práctica, hasta que no la tiene uno interiorizada de tal forma que la utiliza de forma práctica en su forma de vida. Por lo tanto, una formación en valores precisa una programación exhaustiva y detallada, y es por este motivo que la Fundación Marcet plantea una propuesta valiente y ambiciosa que permita al profesor comprobar más fácilmente lo que se está enseñando y aprendiendo. Además, ofrecemos una amplia variedad de estrategias para conseguir la máxima eficacia en un aspecto de la educación que nos parece que tiene una importancia muy grande. Queremos plantear dos tipos de situaciones para la enseñanza de valores en el deporte: las generadas por las estrategias planteadas y las que surgen de forma natural a lo largo de la vida deportiva. Debemos trabajar en ambas situaciones teniendo en cuenta que buscamos un aprendizaje activo. Para estimular el pensamiento y la discusión de valores, podemos utilizar distintas estrategias.